Muy buenas noches, estimados maestros, ¿cómo están? ¿Qué tal? Aquí nos estamos reencontrando una vez más para continuar y culminar el día de hoy nuestra secuencia de sesiones. Aquí estamos en el ciclo repaso superintensivo con especialidad de matemática, conocimientos para el ascenso de escala magisterial docente. Ya siempre recordándoles que en nuestras casuísticas vamos a encontrar conocimiento pedagógico, conocimiento disciplinar, en base a las necesidades de aprendizaje identificados en las pruebas de evaluación censal de estudiantes. Por lo tanto, la unidad de medición de calidad educativa pues se encuentra estrechamente vinculada y sobre todo para el área de matemática en la construcción de estas casuísticas que forman parte de nuestra prueba. Muy bien, me presento, soy la magíster Lili Marisol Pizarro Arancibia, que va a interactuar estas 2 horas con ustedes. Aquí, haciéndoles recordar, inmediatamente lanzamos. El día de hoy, jueves, tenemos de 8 a 10. Vamos a desarrollar el día de hoy nuestra competencia número 4. Ustedes el día de mañana tienen el simulacro, ya luego se contactan con el área administrativa para que les indique pues a qué hora les van a entregar lo que es el enlace para que ustedes puedan desarrollar el simulacro. Muy bien, entonces continuamos. ¿Cuál es el propósito del día de hoy? ¿Qué es lo que tenemos que lograr el día de hoy? Resolver las casuísticas del área de matemática, pero en esta competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, aplicando conocimientos pedagógicos. Muy bien, continuamos. Vamos a ir presentando, ya conocemos, ya nos hemos empoderado de nuestras etiquetas de la sesión. Número 1, aplicamos la escucha activa, atentos a todo lo que nosotros vamos a indicar y precisar el día de hoy. El trato cordial que nos caracteriza a cada uno de nosotros, de los maestros que estamos aquí interactuando con la organización CEJAE Ribeiro. Tenemos aquí, si una ventana, quizás el televisor, quizás el celular, que por ahí, otro celular que tengamos y nos pueda distraer, vamos a ir cerrándolo. Nos vamos a comunicar a través del chat del Zoom. Si tenemos una buena idea, una buena propuesta, de igual manera vamos a compartir. Y la gestión de nuestros micros va a estar apagados para darle fluidez a nuestra sesión, ¿sí? Aquí vamos a presentar nuestra competencia 4. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. ¿Qué es lo que nos dice el Ministerio de Educación y que está ubicado también de igual manera que las otras competencias en nuestra plataforma? Algo muy importante, número 1 nos dice que los estudiantes pues analicen datos. Entonces, para ello nos van a presentar casuísticas en función a este aspecto. Analice datos sobre un tema de interés o estudio de situaciones aleatorias que le permitan tomar decisiones, elaborar predicciones razonables y conclusiones respaldadas en la información producida. Siguiente punto, el primero tiene que ver con probabilidades, el segundo tiene que ver con estadística. Recopila, organiza, presenta datos, dice que le dan insumos para analizar e interpretar. Ellos se centran bastante en el análisis e interpretación e inferencia sobre el comportamiento determinista o aleatoria, dice, de estos usando medidas estadísticas y probabilísticas. Nosotros vamos a iniciar con lo que es estadística, ¿sí? Empezamos entonces, aquí está. Nuestra competencia número 4. Vamos a iniciar. A ver, una consulta voy a hacer a todos. ¿Tienen los materiales que yo les proyecto todos los días? ¿Ustedes tienen los materiales? Porque estoy dando lectura a un mensajito que me dicen que no. El material del día de hoy, ¿ya lo tienen? El material del día ya lo tienen. ¿Me confirman, por favor? Ok, sí, ya lo tiene. Entonces, la grabación también, de igual manera, la grabación de la clase. También tienen la grabación. Ok. Muy bien, ya. Ok, con esa confirmación, entonces continúo.
Ah, me dice del martes 10, sí. Algunos me dice Octavio. Ok, un ratito voy a registrar grabación, ¿cierto? Sí, es muy importante que ustedes tengan la grabación para que puedan ver y contrastar también. Ok, gracias por la información. Entonces, material, sí, solamente cuestión de grabación que lo deben tener. Ok, gracias más bien por la información para hacerles llegar al equipo. Gracias. Sí, a veces se les puede pasar al equipo, sí, no hay problema. Ok, gracias. Continuamos entonces. Muy bien. Empezamos con nuestra primera situación. Lo siguiente, dice, la siguiente tabla muestra el estado nutricional de cierto conjunto de estudiantes. Ahí tenemos la tabla, este es del PUN 2019. Tabla, dice, estado nutricional de escolares de Cercado Lima 2014 según sexo. Estado nutricional, tenemos 4, delgadez, normal, sobrepeso, obesidad, tenemos el total en porcentaje, tenemos el hombres y mujeres, los valores. Ok. Dice, con respecto a la información dada, se tiene que el conjunto de escolares que presenta obesidad representa el 24,2% de 200 del total. Dice aquí, de escolares del Cercado de Lima, ¿qué tipo de variable estadística corresponde al estado nutricional? Ah, nos preguntan sobre el tipo de variable, ¿ok? Aquí está, 3 alternativas precisas, tenemos 60 segundos, pudiendo ser menos. ¿Qué tipo de variable estadística corresponde al estado nutricional? Muy bien, tenemos 60 segundos. Ok, a ver, aquí estamos observando, me dice, estamos con Jaime, tenemos a Juan, a Nidia, tenemos a María, tenemos a Héctor, Adrián, Doris, Pablo, Octavio. Muy bien, vamos a analizar esta situación. Vamos a ir marcando aquí. Vamos a ver un ratito, vamos a ir analizando. Me dice, ¿qué tipo de variable estadística corresponde al estado nutricional? Observen ustedes, dice aquí, estado nutricional. Observamos esto, ¿sí? Analizamos. Puede ser, les comento, profesora, pero aquí nosotros nos han dado esta información. Y muchas veces, cuando observamos esa información, puede ser que algunos me hayan indicado, profesora, es cuantitativa, discreta, ¿no? Porque está con decimales, cuantitativa discreta. En este caso, nuestra variable, ¿sí? Nuestra variable estadística es lo que figura el estado nutricional. Cuando a mí me habla de estado nutricional, el estado nutricional está dado por, y ahí recién viene, ¿sí? El estado nutricional está dado por, y viene la respuesta. Por ejemplo, estado nutricional, delgadez, normal, sobrepeso y obesidad. ¿Cómo está expresado el estado nutricional? El estado nutricional se expresa con números enteros, con números decimales, o se expresa con palabras. Sí, profesora, son palabras.
palabras, ¿no? Son literales. Muy bien, entonces de ahí ya decimos que es cualitativa. Pero ¿qué tipo de cualitativa será? ¿Nominal u ordinal? Por ejemplo, cuando es nominal, es cuando no hay una jerarquía. Ordinal es cuando hay un orden, un nivel, una jerarquía. Nominal, por ejemplo, puede ser estado civil, puede ser color de ojos, lugar de nacimiento, por ejemplo. Es nominal. ¿Por qué es nominal? Porque no hay una jerarquía. Lugar de nacimiento, por ejemplo, Lima, Huancayo. ¿Cuál es primero? ¿Y por qué colocaríamos primero Huancayo, primero Lima? Es nominal. Designa, en este caso, de qué lugar eres. ¿Sí? Cualitativa nominal. En este caso, en nuestra situación, estado nutricional nos da un orden, un nivel jerarquizado, secuencial, progresivo. Delgadez, normal, sobrepeso, obesidad. Hay un orden. Al momento de hacer una interpretación, tenemos que hacer en función a ese orden y en función a ello damos nuestras conclusiones. Por lo tanto, es cualitativa ordinal, ¿sí? Va en orden, ordinal. Aquí está. Tipo de variable, cualitativa ordinal. Como ustedes observarán, en este caso es solamente disciplinar. Y en matemática secundaria, les comento, matemática secundaria, en algunos casos nos dan de esta manera, ¿sí? Nos dan de esta manera. Entonces, solamente para identificar, es decir, es netamente disciplinar. Aquí no hay aspecto pedagógico. En secundaria matemática nos viene de esta forma, en algunos casos. Muy bien, letra C, cualitativa ordinal. Siguiente, dice, una docente presentó el siguiente gráfico a los estudiantes. Muy bien, aquí está el gráfico. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es más pertinente para ayudar a los estudiantes a realizar inferencias a partir del gráfico? Y aquí tenemos 3 grupos de preguntas. Muy bien, tenemos 60 segundos para responder. Muy bien, ya tenemos, aquí estamos con la respuesta de quién es. Aquí está. Tenemos a Jaime, Juana, estamos con Judith, Aldair, Doris, Octavio, Héctor, José Luis, Pablo y tenemos a José Fernando. Muy bien, entonces nosotros vamos a explicar esta situación.
Observen ustedes, me dice, a ver, una docente presentó el siguiente gráfico a los estudiantes. Aquí tenemos, vamos a observar este gráfico. Perú, incidencia de la pobreza por grupos de edad. Aquí está. 2017 a 2018. Porcentaje respecto a cada grupo de edad. Incidencia de la pobreza. Muy bien, tenemos aquí los años 2017 y 2018. Estamos analizando. Tenemos las edades, que está dada en intervalos. Y en esta parte de aquí viene lo que es el porcentaje. Muy bien. De acuerdo a ello, nos vamos a analizar. Empezamos por la letra A, pero antes de ello tenemos que ver aquí cuál de los siguientes grupos de preguntas es pertinente para ayudar a los estudiantes a realizar inferencias. Entonces, ahora sí ya está el aspecto pedagógico, nuestra acción pedagógica. Grupo de preguntas para cumplir ese propósito, realizar inferencias, para que el estudiante pueda inferir, ¿sí? Porque cuando nosotros tenemos gráficos estadísticos, realizamos dos acciones. Describimos e interpretamos. Y en la interpretación vienen las inferencias o las conclusiones que podemos llegar, las deducciones que podemos obtener. Muy bien. Analizamos letra A, dice. ¿Qué fenómeno representa el gráfico de barra? Y nos vamos ¿a dónde? Al título. Y es observamos que es una información que está de forma explícita, ¿sí? Es una información literal que observando nos va a indicar. Pero a mí me dice realizar inferencia. ¿Cuál de los ejes expresa cada una de las variables? ¿Con qué unidades va a observar y nos va a indicar? ¿A qué años corresponde el estudio de incidencia? Ahí está, 17 y 18. ¿Cómo evoluciona la incidencia de la pobreza en los grupos de edad de personas mayores o iguales que 50 años? Entonces, a partir de aquí, simplemente va a observar y la información que está va a empezar a explicar. Muy bien, es una información explícita que tenemos. En la letra B, ¿qué dice? ¿Cuáles son las variables que interviene? Observa y nos indica. ¿Es adecuado representarlas mediante un gráfico de barras? Nos habla en función al gráfico de barras. Yo lo que quiero es que infiera en función a los resultados, a la información que está. ¿Con qué escala se ha representado el gráfico? Está describiendo el gráfico, aquí, más no el contenido. ¿Cuál fue la secuencia de la construcción del gráfico? ¿A qué grupo de edad la incidencia de la pobreza fue mayor en el año 2017 y en el 2018? Entonces, esa información la va a obtener simplemente observando, va a observar, nada más. Lo que va a hacer es observar el gráfico. La información explícita menciona. ¿Qué dice la letra C? ¿Cuál es la tendencia general en la evolución porcentual de la pobreza en el 2017 y 2018? La tendencia general. ¿Hay algún grupo de edad, dice aquí, en la cual la proporción de incidencia de la pobreza se ha incrementado? ¿A qué grupo de edad debería otorgarle prioridad un programa destinado? Es decir, en función a esta información, ¿sí? Nosotros, ¿qué podemos inferir o deducir? Aquí viene ya nuestra interpretación. Dice aquí, prioridad de un programa destinado a reducir la incidencia de la pobreza. ¿Por qué? Que explique, que argumente. Por lo tanto, borramos todo y sería la letra, aquí está, C de casa. Muy bien, continuamos. Siguiente, me dice, en una reunión de trabajo de docentes de distintas áreas de una IE, se dialoga acerca del desarrollo de un proyecto de aprendizaje relacionado a la problemática del consumo de alcohol etílico y cigarrillo en la población de adolescentes de 14 a 19 años de edad de una localidad. Como parte del proyecto se aplicará una encuesta. 3 docentes opinan respecto a la selección de una muestra representativa a la que se aplicará tal encuesta. ¿Cuál de las siguientes intervenciones considera criterios adecuados para establecer una muestra representativa a la que se aplicará la encuesta? Muy bien, tenemos 3 alternativas. Me dice criterios adecuados. ¿Ok? Tenemos 60 segundos para responder.
Muy bien, ya tenemos la participación de Jaime, tenemos a Pablo que nos están enviando su respuesta, Aldair también nos está enviando su respuesta, Héctor, tenemos a Gardel, a Nidia, Judith. Vamos a ir analizando, observen ustedes, vamos a ir analizando esta situación. Me dice lo siguiente, en una reunión de trabajo se dialoga acerca del desarrollo de un proyecto de aprendizaje, aquí está, problemática del consumo de alcohol etílico y cigarrillo. Muy bien. En la población de adolescentes de 14 a 19 años de una localidad. Se aplicará una encuesta, lo que me indica aquí, para la selección de una muestra representativa. Criterios adecuados. Muestra representativa. ¿De qué? De adolescentes de 14 a 19 años. Muy bien. Vamos marcando aquí. Entonces empezamos. Muy bien, tenemos la respuesta de Juan. Vamos a empezar por la letra C, abajo. ¿Sí? Por la C. Pedro, ¿qué es lo que dice Pedro? Se debe priorizar la aplicación de la encuesta a los docentes de aquellos lugares que tienen mejor disposición a contestarla. Dice, así se puede garantizar la cantidad requerida de datos acorde al tamaño de muestra técnicamente recomendado. Dice. En esta situación, cuando nosotros queremos seleccionar una muestra representativa, vemos lo que es la cantidad, pero también tenemos que analizar qué es lo que estamos, cuál es nuestro estudio. Nuestro estudio es problemática del consumo de alcohol y etílico en adolescentes de 14 a 19 años de una localidad. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros aquí estamos subjetivamente aplicando un criterio, es decir, más cómodamente para el encuestador que tenga disposición a contestar. Si alguien no tiene disposición, simplemente vamos a hacer ese sesgo. Entonces no va a ser una muestra representativa. Tiene que representar justamente a mi estudio, adolescentes de 14 a 19 años. Letra B. Milagros, dice aquí, debe poner especial cuidado en incorporar, Milagros es lo que indica, ¿no? Incorporar directamente datos de los adolescentes que gran parte de su tiempo pasan en las calles, porque ellos podrían asumir sus prácticas de consumo como costumbre. Entonces, aparte de la disposición, Milagros nos dice que tiene que ser adolescentes que puedan, entonces, si nosotros obtenemos ese criterio, no vamos a tener datos válidos, confiables. No vamos a tener ello ¿por qué hablo de confiabilidad? Porque confiabilidad se relaciona con la respuesta, ¿sí? Recuerden, confiabilidad se relaciona con la respuesta, con el tipo de pregunta y con la respuesta de la encuesta. Validez tiene que ver con la construcción de la encuesta. En esta oportunidad, Milagros iría en contra de la confiabilidad del instrumento, porque ahí también está realizando un sesgo. Claro, entonces todos nos van a indicar cómo va a salir ese tipo de encuesta que vamos a aplicar, cómo van a ser los resultados, porque solamente vamos a tener adolescentes que ellos van a asumir sus prácticas de consumo como costumbre. Entonces no va a ser confiable su respuesta, la obtención de los resultados. ¿Qué nos dice Mercedes? Se debe establecer la cantidad de entrevistados. Bien, tenemos la cantidad. Aquí está, a ver un momento. Cantidad de entrevistados. Aparte de la cantidad, con sentido proporcional a la población, muestra representativa, según las características de edad, sexo y nivel de instrucción, y etc. Otras características propias de los adolescentes, ¿sí? Entonces, aquí está, marcamos letra, criterios adecuados, muestra representativa, la cantidad proporcional a la población que tiene, teniendo según esas características propias de los adolescentes. La edad, porque ahí estamos observando, sexo, nivel de instrucción, etc. Entonces vamos marcando y continuamos. Siguiente situación. Voy bajando
Mi ventana de mensaje. Una empresa, dice, fabricante de medicamentos, desea conocer cuán efectivo puede ser un medicamento para controlar cierta enfermedad en personas adultas. Para ello, realizó un estudio en 3.600 personas adultas que tenían esta enfermedad. Así encontró que el 75% de las personas que recibieron el medicamento pudieron controlar la enfermedad. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta a la muestra considerada para realizar el estudio mencionado? 3 alternativas. Muy bien, tenemos 60 segundos para ello. Muy bien, ya tenemos la participación de Naida, de Gardel, tenemos a Judith, a Héctor, Doris, Nidia, Adrián. Vamos a ir analizando aquí nuestra respuesta. Muy bien, Elsa, Rocío también nos está enviando su respuesta, ¿ok? Voy a colocar aquí mi ventanita del chat para poder resolver. Vamos dando lectura. ¿Cuál es el estudio? Dice, conocer cuán efectivo puede ser un nuevo medicamento para controlar cierta enfermedad en personas adultas. Muy bien. Este estudio se realizó ¿dónde? O sea, el estudio ya fue aplicado ¿dónde? En 3.600 personas adultas, ahí está, que tenían esta enfermedad. Muy bien. 3.600 personas adultas tenían esta enfermedad y han aplicado el nuevo medicamento. Aquí dice, así encontró que el 75% de las personas que recibieron este medicamento pudieron controlar la enfermedad. Ah, el otro 25% no. Pero eso serían los resultados. ¿Sí? Eso vendría a ser ya los resultados. Pero mi muestra fue 3.600 personas. El 75% ya son los resultados. En 75 controlaron, funcionó, y en el otro 25 no funcionó. Muy bien. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta la muestra considerada para realizar el estudio? Entonces, ahí como nos dan 3.600 personas y luego nos dan 75% de las personas, puede ser que se confunda. Pero recuerden ustedes que el 75% de personas viene a ser ya el resultado de la aplicación de este estudio en esa muestra de 3.600 personas adultas que tenían esta enfermedad. Ya, nosotros estamos observando, dice A, conjunto de todas las personas adultas que tienen la enfermedad. Aquí ya nos precisa cuál es la muestra. C, conjunto de 75 personas que pudo controlar la enfermedad con el medicamento. Ese ya es el resultado. ¿Sí? Eso ya vendría a ser el resultado. Y la letra B, efectivamente, expresa la muestra empleada en el estudio, ¿sí? Letra B, conjunto de 3.600 personas sometidas al estudio que tienen la enfermedad. Muy bien, vamos borrando.
Siguiente dice, según una nota periodística publicada el 28 de marzo del presente año en la página web de una emisora radial, los peruanos anualmente gastan en promedio 40 soles en la adquisición de bloqueadores solares. ¿Cuál de las siguientes proposiciones puede concluirse a partir de tal afirmación? Tenemos 3 proposiciones que podemos concluir, dice, a partir de la información. Muy bien, ¿cuál de las 3 será? Tenemos 60 segundos. Muy bien, entonces aquí vamos a explicar con respecto a esta situación. Aquí estamos, tenemos a Héctor, Jaime, José Luis, Doris, Elsa, María, Gardel, Naida. Muy bien, nos acaban de enviar su respuesta. Vamos aquí a cerrar, continúen enviando su respuesta. Vamos a ir explicando. En esta situación habla acerca de promedio. Dice, los peruanos anualmente gastan en promedio, pero para ello, ¿qué significa promedio? ¿Qué implica promedio? Dice 40 soles en la adquisición de bloqueadores solares. Muy bien. ¿Qué nos piden? Proposición que pueda concluirse a partir de la afirmación. Entonces, ¿qué implica promedio? Entonces, para ello vamos a ir recordando estas medidas de tendencia central, que es moda, mediana y media, o promedio. Cuando hablamos de moda, es lo que está de moda, lo que se repite, lo común, ¿sí? Lo común. Lo que está de moda es lo que se repite, el frecuente, lo común. Mediana vendría a ser el dato central, ¿sí? Mediana, dividimos al grupo en 2 partes, mediana, ¿sí? Mediana. Dato central, dividimos al grupo en 2 partes. Promedio, alrededor de, ¿sí? Promedio o media, alrededor de. Muy bien. Recordamos con estas palabritas sumamente sencillas para poder identificarlas en nuestra sesión de aprendizaje, en nuestro examen. Recuerden que siempre viene sobre media, mediana, moda. Siempre, en todos los exámenes, siempre viene medidas de tendencia central, ¿sí? Es una situación recurrente. Muy bien, entonces, según lo indicado, vamos a identificar. Dice, el precio más común, el que se repite, el que es frecuente, ¿sí? ¿Qué sería? Media, mediana o moda. El más común, el que se repite, el más frecuente, sería moda, ¿sí? Más común es moda. Muy bien, Héctor. ¿Ok? Sería moda. Dice, por lo menos la mitad, me dice aquí,
de los peruanos anualmente gastan 40, ¿no? Por lo menos la mitad. Recuerden que la mediana hace eso. Divide a nuestro grupo en dos partes, la mitad, ¿sí? Aquí está, la mitad. Sería mediana. Y media, la media aritmética es el promedio, alrededor de. Promedio significa, ¿en qué promedio? Entonces nosotros tenemos la idea, promedio alrededor de. En promedio decimos. Puede ser un poco más o un poco menos. Eso es promedio. Dice, peruanos anualmente gastan por debajo de los 40, igual o por encima, alrededor de ese número, ¿sí? Alrededor, en promedio, alrededor de ese precio. Muy bien, entonces, por lo tanto, aquí está, letra C de casa, ¿sí? C de casa. Entonces ahí ustedes registren en donde han impreso, si lo tienen virtual, a un costadito coloquen esas palabritas que nos va a permitir que con mayor facilidad resolver ese tipo de situación. Aquí, siguiente. Un docente registró la cantidad de hojas de colores de cada uno de los estudiantes. Dice que cada uno de los estudiantes llevó al aula para un trabajo. Luego les presentó estos datos y les pidió que obtuvieran el promedio. Muy bien, tenemos aquí la cantidad de hojas. Uno de los estudiantes presentó la solución. Aquí está. Ha presentado la solución y dijo, en promedio tenemos 1,92 hojas de colores por estudiante. Y se pregunta, ¿1,92 hojas? ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para favorecer que, dicen este estudiante, la interpretación del promedio, justamente lo que hemos hablado ahorita, la interpretación del promedio? Tenemos 3 acciones. ¿Cuál de ellas será? Tenemos 60 segundos. Muy bien, ya estamos aquí, entonces estamos con Jaime, Gardel, Rigoberto, Doris, Héctor, tenemos a María y tenemos a Paco. Vamos a ir desarrollando, he estado marcando. En esta situación nos piden promedio, ya entra la parte pedagógica, la acción del docente. Observamos la resolución y está en la parte de abajo. Observen ustedes, obtuvo el número 1,92 y se pregunta, 1,92 hojas. Entonces, llega hasta ahí y surge una duda en el estudiante. Entonces, la consigna es, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para favorecer en este estudiante la interpretación del promedio? Para que interprete el promedio, porque ahí se ha generado una duda en el estudiante, ¿sí? No sabemos por qué está dudando. Vamos a empezar con la letra C. En la letra C
indica decirle, bueno, este es tipo, cuando es favorecer, nosotros favorecemos, mediamos, no le tenemos que aplicar la perspectiva socioconstructivista, no le tenemos que decir la respuesta, porque si no el estudiante ya no va a interpretar. Pero voy a leer, dice, decirle que no siempre el promedio de un conjunto de datos es un número entero, porque asumimos que esa es la duda, ¿no? Y es válido que pueda resultar un número decimal. A ver, un ratito, me dan un minuto. Ay, ok, disculpen, sino que me atoré. Luego dice que es válido que pueda resultar un número decimal, es válido. Nosotros le decimos, aquí está. Luego preguntarle, ¿cuántas hojas de colores hay en total? Muy bien. ¿Cuántos estudiantes fueron registrados? ¿Cuál es el promedio de hojas de colores por estudiante? No favorecemos, nosotros no favorecemos la interpretación acerca del promedio. No favorecemos porque nosotros le decimos que si por OB sale el número decimal, que es lo correcto, no necesariamente sale un número entero, que es válido, y luego a través de las preguntas ya estamos redireccionando, es decir, él no está analizando en función a cuál es la duda, la interpretación del promedio. Letra B dice, presentarle un caso similar. Por ejemplo, vamos a ver, el de considerar las estaturas de sus compañeros. Dice, pedirle que calcule el promedio de estas estaturas, luego preguntarle cuánto es la suma de las estaturas, cuántas estaturas fueron registradas, cuál es el promedio, cómo se entiende este promedio. Entonces, esta situación no lo va a llevar a interpretar. ¿Por qué? Va a realizar todo el mismo proceso que ha realizado en la situación principal. Es el mismo proceso y va a llegar a lo mismo. Lo que va a hacer es, va a sumar las estaturas, cuántas estaturas fueron registradas, luego va a realizar el promedio respectivo y va a obtener el mismo resultado, es decir, un número decimal. ¿Y cómo se entiende el promedio? Va a llegar al mismo número decimal y no va a poder interpretar, va a continuar con la duda. ¿Qué dice la letra A? Pedirle que explique por qué le parece extraño el promedio obtenido, ¿sí? Ver la causa, ¿por qué? Y si cree que es incorrecto, muy bien. De acuerdo a ello, luego preguntarle, si tuviéramos que distribuir todas las hojas de colores entre todos de forma equitativa, ¿es posible repartir una hoja de color a cada estudiante? ¿Será posible repartir 2 hojas? ¿Por qué? ¿Cómo se entiende que el promedio sea 1,92? Entonces, de acuerdo a ello, el estudiante va a poder analizar e interpretar qué implica promedio en función a la cantidad, ¿sí? En función a la cantidad de estudiantes que tiene y en función a la cantidad de hojas. Entonces, vamos a poder repartir. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros 25 personas, de acuerdo a ello vamos a ver si se puede repartir. Recuerden que promedio significa alrededor de. Puede ser que esté por debajo o puede ser que esté por encima, es alrededor de. Ahora sí, borramos todo y marcamos. Promedio, acción pedagógica, y es la letra A. Continuamos. Dice, lee el siguiente caso y responda a la pregunta. El siguiente gráfico representa la distribución de 3 conjuntos de datos, PQR. Aquí está. PQR. Pregunta, con respecto al gráfico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Y tenemos 1, 2, 3. Eso tiene que ver con medidas de dispersión. Ya hemos visto medidas de tendencia central, ahora medidas de dispersión. Muy bien, tenemos 60 segundos.
Muy bien. Ya tenemos la participación de Jaime, tenemos a Nidia, Adrián, Rigoberto, estamos con Doris, estamos con Pablo, que nos están enviando su respuesta. Vamos a ir analizando, ¿sí? Vamos a ir analizando. Muy bien, Gardel. Tenemos a Héctor. Ok, sigan enviando su respuesta. Vamos a ir observando este gráfico. Vamos ubicando, aquí tenemos a la media o el promedio en la parte central y observamos tres conjuntos. Tenemos a P, tenemos a conjunto Q y tenemos a conjunto R. Decimos, en este tipo de gráfico, decimos que los conjuntos que están más dispersos es el conjunto que tiene menor altura, ¿sí? El conjunto que está más dispersos, ¿sí? Más dispersos. Muy bien. Por lo tanto, dice, los datos de los tres conjuntos están igual de dispersos, ¿no? Estamos observando que tiene diferente altura, observen ustedes, diferente altura. Asimismo, también estamos observando, voy a marcar de otro color, estamos observando que la distancia, por ejemplo, la distancia de la media con el conjunto P, aquí está, conjunto P, observen ustedes la distancia de la media con el conjunto P, la distancia de la media con el conjunto Q, y la distancia de la media con el conjunto R. A mayor distancia, más disperso se encuentra, ¿cierto? Más disperso se encuentra. Dice, los tres conjuntos están igual de dispersos. No, no hay igualdad de, no hay. Los datos de la C, los datos del conjunto P, aquí está arriba P, están más dispersos que los otros conjuntos. Es al contrario, es el que está menos disperso. B me dice que el conjunto R, es el que está aquí abajo, el conjunto R, tiene mayor dispersión que P y Q. Eso es cierto. Muy bien. Entonces borramos todo lo que hemos hecho y marcamos, aquí está, distribución, letra B. Muy bien, letra B. Pasamos a la siguiente caso. Me dice, la docente planteó la siguiente pregunta. ¿Cuál de las dos empresas proveedoras de bolitas de acero tiene menos margen de error respecto al requerimiento de la fábrica de rodajes? Aquí está. Uno de los estudiantes presentó la resolución. Aquí está empresa A y empresa B. Tenemos como dato promedio, que es 12 milímetros, desviación estándar, en la A es 1,08 milímetros, y en la empresa B tenemos a la desviación estándar de 1,24. Muy bien. Y bueno, tenemos que determinar el coeficiente de variación. Observen ustedes el coeficiente de variación tanto para A como para B. Obtenemos los resultados de cada uno y luego dice lo siguiente. La empresa B dice, ¿por qué es el que tiene menos margen de error? Porque, ¿dónde está? Porque a menor coeficiente de variación, las medidas de los diámetros son menos dispersas respecto a 12 milímetros. ¿Ok? La docente busca retroalimentar al estudiante para que reflexione sobre la resolución que presentó. ¿Cuál de las siguientes acciones es la más pertinente para conseguir este propósito? Tenemos tres acciones. Bien, ¿cuál de las tres será la más pertinente? Tenemos 60 segundos.
Muy bien, ya estamos aquí con Andrea, tenemos a Gardel, tenemos a Jaime, que nos está enviando su respuesta. Tenemos a Judith, que también nos está enviando su respuesta. ¿Ok? Vamos entonces a desarrollar. Vamos a ir desarrollando. A ver, un momento. Empezamos aquí. Ok. Me dice aquí, vamos a analizar la situación. ¿Cuál de las dos empresas proveedoras de bolitas de acero tiene menos margen de error respecto al requerimiento de la fábrica de rodajes? Uno de los estudiantes presentó la resolución. Vamos a ir analizando. Como dato, ya nos dan el promedio, nos da lo que es desviación estándar, ¿sí? Y aquí lo que está determinando es el coeficiente de variación. Pero nosotros observemos, primero analizamos, luego para seleccionar la alternativa correcta, ¿sí? Vamos a ir observando que el coeficiente de variación tiene que ver se establece una relación entre el promedio y desviación estándar. Entonces, nosotros para determinar el coeficiente de variación, tenemos que tener esos datos, lo cual está presente. Pero para ello tenemos que identificar cuál es el error, desde dónde parte el error, desde aquí. Observen, desde esta expresión. Aquí, la relación que está estableciendo, en este caso, el estudiante, es de forma errónea. Porque observen, 12, que es el promedio, está considerando como si fuera parte de. Y 1,08, que es desviación estándar, está considerando como si fuera el total. Entonces aquí la relación aquí vendría a ser promedio, es el total, y desviación estándar viene a ser parte. Muy bien. Entonces, borrando todo, si borramos todo, tendría que ser de esta forma, ¿no? 1,08 como numerador o como parte, y 12 vendría a ser como el total. Aquí es donde estamos observando que hay un error, en la parte inicial aquí. Muy bien. Entonces, de acuerdo a ello, claro, y después tenemos que ir verificando su respuesta. Vamos a empezar a analizar la letra A. ¿Qué me dice la letra A? Explicarle, pero a mí me dice que reflexione sobre su resolución, es retroalimentación. Nosotros le explicamos aquí, pero sabemos que esta acción no es pertinente para retroalimentación. Vamos a dar lectura, que el coeficiente de variación es una medida que permite comparar. Compara, sí, establece una relación entre ambas empresas, aquí entre la empresa A y la empresa B. Esa es la utilidad del coeficiente de variación, es ella, nos permite comparar. La dispersión de las medidas de diámetro respecto a su promedio, muy bien. Eso, pero nosotros en la letra A, nosotros le explicamos, y eso es lo que no deberíamos hacer. Luego decirle que para su comprensión, esto es cierto también, el coeficiente de variación, para que se pueda expresar mejor, hay que multiplicarlo por 100, porque se tiene que expresar en función a porcentaje. Finalmente, solicitarle que verifique si su respuesta es correcta, pero nosotros ya le hemos dado todo, ¿sí? Le hemos dado toda la información necesaria. ¿Qué me dice la letra B? Preguntarle, me dice aquí, puede ser, ¿no? Preguntarle, ¿qué entiende por tener menos margen de error respecto al requerimiento de la empresa de rodajes? Aquí. Está abordando en la respuesta. Y pedirle que compare los promedios, la desviación estándar, los coeficientes, finalmente solicitarle que repase sus operaciones. No aborda el error principal, porque cuando no aborda el error principal, de igual manera, pues, no va a tener un resultado certero. Letra C, ¿qué dice? Pedirle que mencione qué entiende por coeficiente de variación. Muy bien. Luego, mediante preguntas, orientarlo. Aquí está, orientarlo a que entienda la relación entre la desviación estándar y el promedio.
como la relación de una parte, desviación estándar es parte, y el promedio es el total. Finalmente, porque ese es el error principal, solicitarle, bueno, que revise su procedimiento para saber si es correcto. Muy bien, entonces para ello nosotros marcamos, aquí está, retroalimentación, coeficiente de variación, letra C de casa, ¿sí? Letra C de casa. Continuamos. Dice, un docente tiene como propósito evaluar el logro del siguiente desempeño. Interpreta gráficos usando el significado de la desviación estándar. Para ello propone la siguiente tarea. Ahí ustedes observen, está la tarea. Muy bien. Dice, el siguiente gráfico representa la distribución de dos conjuntos de datos A y B. En el medio está la media. Elaborar conclusiones acerca de la desviación estándar de ambos conjuntos de datos y establecer una o más relaciones con los datos. Muy bien, para evaluar la respuesta, se utiliza una rúbrica. Ahí están los 3 niveles. Y nos indica, dice, ¿cuál de la descripción es la que corresponde al nivel destacado? O sea, ¿cuál de las 3 podemos completar el máximo nivel? Muy bien, tenemos 60 segundos para responder. Ok, gracias, Andrea. Gracias, Andrea. La respuesta anterior es letra C de casa. La respuesta anterior es letra C de casa. Ok. Nosotros ya hemos trabajado construcción de rúbricas, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos indicado en qué casos aplicamos construcción de rúbricas? ¿Qué situaciones deberíamos tener en cuenta? Muy bien. Ok, ya estamos con Judy, que nos está enviando su respuesta. Tenemos a Judy, tenemos a María, tenemos a Gardel, que ya nos está enviando su respuesta. Tenemos a Jesús, tenemos a Doris, Rigoberto. Exacto, muy bien. Cuando nosotros tenemos este tipo de situación, vemos aquí. Vamos a ir analizando en inicio. ¿Qué nos dice en inicio? Inicio indica, menciona información explícita. La información que está observando, en el medio se encuentra la media, nos puede decir, ¿sí? Hay dos conjuntos, A y B, es información explícita, en inicio. En proceso, elabora conclusiones que implican la comparación de la desviación estándar de ambos conjuntos, ¿sí? De ambos conjuntos. Logrado, elabora conclusiones que implican la comparación de la desviación estándar de ambos conjuntos y establece una relación de la desviación estándar con los datos. Una relación. Muy bien. ¿Y el destacado? ¿Cuál será el destacado? Cuando nosotros trabajamos rúbricas, ¿sí? Cuando trabajamos rúbricas, si nosotros a un descriptor le agregamos número, ¿sí? Número, a los demás descriptores también tiene que tener número. Si no hay número en los demás, simplemente esa alternativa no es. Tampoco es agregarle un tema diferente, un tema que no se está desarrollando, ¿sí? En esta oportunidad es interpreta gráficos usando significado de desviación estándar. Desviación estándar. Muy bien, vamos a dar lectura a la número 1. Dice, elabora conclusiones que implican la comparación de la desviación estándar de ambos conjuntos y establece 3 relaciones diferentes, dice aquí, de la desviación estándar con los datos. 3 relaciones.
ya no marcamos. Dice 3. ¿Las otras cuántas serán? Número 2 dice, elabora 5 conclusiones. Si es 5, ¿cuántos serán las demás? Dice que implica la comparación de la desviación estándar de ambos conjuntos y establece 2 o más relaciones diferentes. Tampoco. Letra C dice, elabora conclusiones que implica la comparación de la desviación estándar de ambos conjuntos y establece, aquí está, 2 o más relaciones. ¿Por qué dice 2 o más? Porque aquí me dicen logrado una relación, ¿sí? En logrado me dice una relación. Quiere decir que en los demás no hay relación. Logrado dice una, por lo tanto parte de ahí, una, y la siguiente va continuando, ¿sí? 2 o más relaciones, lo cual sí es coherente. Muy bien, entonces será letra, aquí está, desviación estándar, campo disciplinar, parte pedagógica, elaboración de rúbrica, y es la 3. Muy bien, número 3. Continuamos. Con respecto al anterior, Diego, uno de los estudiantes, elaboró la siguiente conclusión. La desviación estándar en el conjunto A es menor, dice aquí, que en el conjunto B, lo que significa que los datos en A están más cerca a la media que los datos en B. Muy bien. Según la rúbrica presentada, ¿cuál es el nivel de logro alcanzado por Diego? Muy bien, entonces envíen su respuesta. Doris está enviando su respuesta. Ya tenemos a Rocío, tenemos a José Luis. Estamos con Adrián. Aldair también nos está enviando su respuesta. Muy bien, Héctor también. Tenemos a Jaime. Tenemos a Pablo. Vamos a ir analizando, ¿sí? A ver, tenemos a Rigoberto, tenemos a Nidia. Judy también nos está enviando su respuesta. Vamos a analizar. ¿Qué me dice aquí? Vamos a empezar lo siguiente, dice. La desviación estándar en el conjunto A es menor. Ya me está indicando que la desviación estándar es menor. Entonces, hace más que mencionar información explícita, ¿sí? Entonces, no estaría en inicio porque está estableciendo una información, está deduciendo del gráfico. Dice, la desviación de estándar en el conjunto A es menor que en el conjunto B. Está estableciendo una relación, aquí está, que en el conjunto B. Lo que significa que los datos, me dice aquí, que los datos en A están más cerca de la media que los datos en B. Muy bien, está estableciendo ahí una conclusión, una relación. Entonces, en inicio ya no está porque hace más, ¿sí? Hace más que mencionar información explícita. Indicar dónde está la media, que son dos conjuntos, hace más, ya establece, conecta. En proceso, dice, elabora conclusiones que implican la comparación de la desviación estándar de ambos conjuntos. Muy bien, desviación estándar de ambos conjuntos. ¿Qué más me dice aquí? Logrado. Elabora conclusiones que implican la comparación de la desviación estándar de ambos conjuntos y establece una relación de la desviación estándar con los datos. Habla acerca de los datos aquí. Los datos en A están más cerca de la media que los datos en B. Muy bien, están más dispersos, ¿sí? Más dispersos. Entonces, lo destacado no, porque aquí me dice 2 o más. No hace 2 o más, solamente establece una sola relación. ¿Ok? Entonces, estará en logrado. ¿Sí? Estará en logrado.
Recuerden que cuando siempre nos viene rúbrica, nos preguntan ¿cómo construyo la rúbrica y cómo utilizo la rúbrica? Aquí, dice, con el propósito de que sus estudiantes afiancen su comprensión sobre aleatoriedad, un docente les pide que propongan situaciones aleatorias. Uno de los estudiantes propone el lanzamiento de un dado, dice. Otro estudiante comenta, el lanzamiento de una moneda también. Después el docente pregunta, ¿cuándo un experimento es aleatorio? Un tercer estudiante responde, un experimento es aleatorio cuando no se puede predecir el resultado y cuando todos los sucesos tienen la misma probabilidad de salir. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para favorecer la generación de conflicto cognitivo en este estudiante? Tenemos 3 alternativas. Muy bien, tenemos 60 segundos para responder. Muy bien, entonces aquí tenemos que generar lo que es el conflicto cognitivo, ¿sí? Generamos el conflicto cognitivo. Recuerden que nosotros para generar el conflicto cognitivo tiene que ser en función a un saber previo, a un conocimiento preestablecido, a una idea, a lo que cree el estudiante, lo que anteriormente estudió, le indicaron, le enseñaron o como lo aprendió en otra sesión. Entonces, sobre ese saber previo, tenemos que generar conflicto cognitivo, porque el tercer estudiante indica, no se puede predecir el resultado de un experimento aleatorio. O dice, y cuando todos los sucesos tienen la misma probabilidad de salir, por lo tanto, es un experimento aleatorio. Muy bien, vamos a ver. Son 3 grupos de preguntas en la cual se establece para poder generar conflicto cognitivo, sacar de su zona de confort, cuestionar lo que cree, lo que piensa. Empezamos por la letra A. Dice, si giras una ruleta no trucada, dividida en 8 secciones equitativamente, con colores diferentes, pero está dividido equitativamente. Muy bien. ¿Todos los colores tienen la misma probabilidad de salir? Nos va a decir que sí. Es un experimento aleatorio, para él va a ser un experimento aleatorio. Entonces, ¿cuándo no lo sería? ¿Por qué? Observen ustedes la situación que le acaba de ubicar el estudiante, no va a poder permitir que el estudiante pues se genere dudas sobre lo que él piensa. Estamos afianzando con este tipo de situación. Se está afianzando, ¿sí? ¿Qué me dice la letra C? ¿Estás seguro de que esa es la definición de experimento aleatorio? Bueno, ahí no hacemos nada. ¿No será que estás restringiendo la definición de aleatoriedad solo para sucesos que tienen la misma probabilidad de salir? En sí eso es lo que está haciendo. No estoy generándole una nueva situación, ¿sí? ¿Por qué el estudiante expresará de esta forma? Quizás porque los demás estudiantes dicen lanzamiento de un dado, cara y sello, ¿sí? El otro dice una moneda, dice lanzamiento de un dado, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lanzamiento de una moneda, cara y sello. Para él tiene la misma probabilidad de salir. ¿Qué dice la letra B? Observe. Tienes una caja con 3 bolas rojas
y 6 bolas azules. Extraer sin mirar una bola roja y una bola azul. ¿Tendrá la misma probabilidad de salir si uno hay 3 y el otro son 6? ¿Se podrá predecir el color de la bola? Entonces, este experimento será aleatorio. Le estamos ubicando un experimento, ¿sí? Diferente a lo que él menciona, ¿no? Que todos los sucesos tienen la misma probabilidad de salir, entonces es experimento aleatorio. Aquí no, aquí estamos cambiando la situación. Le estamos presentando un experimento aleatorio que no tiene, todos los elementos no tienen la misma probabilidad de salir. Entonces, estamos sacando de su zona de confort, estamos generando conflicto cognitivo. Y recuerden que el conflicto cognitivo siempre es en función a su conocimiento previo. Borramos todo y continuamos. Siguiente dice, un docente propone a los estudiantes desarrollar una actividad que comprenda las siguientes tareas. Y aquí tenemos, si lanzas una moneda no cargada, ¿cuál es la probabilidad de obtener cara? Lanza la moneda 2, 10, 50, 100 veces. Registra los resultados en esta tabla. Muy bien. ¿Algún valor de la tabla coincida con tu respuesta a la probabilidad de obtener cara? ¿Cuál es el principal propósito de aprendizaje de esta actividad? Muy bien, tenemos 3. ¿Cuál de ellas será? Tenemos 60 segundos para responder. La anterior es la letra B. La anterior es la letra P de bebé. Cuando le ponía esas dos, número de bolas diferentes. Muy bien, ya estamos aquí tenemos a Judith, estamos con Rigoberto, Jesús, José Luis, tenemos a Gardel, tenemos a Pablo, tenemos a Héctor, ok, que nos están enviando su respuesta. También tenemos a Nidia. Muy bien, estoy observando ahí. Ok, vamos explicando. Aldair, de igual manera, nos está enviando su respuesta. Vamos a analizar. He ido marcando, ¿sí? Observen ustedes la actividad. Me dice, si lanzas una moneda no cargada, ¿cuál es la probabilidad de obtener cara? Muy bien. Lanza la moneda 2, 10, 50 y 100 veces. Registra los resultados en esta tabla. Frecuencia de caras, número de caras, frecuencia de sellos, frecuencia relativa, dice aquí de caras, y frecuencia relativa de sellos. Por aquí vamos preguntando. Cuando nosotros tratamos probabilidad,
¿Cómo expresamos la probabilidad? La expresión de la probabilidad, regla de Laplace, nosotros tenemos casos favorables, ¿sí? Y los casos posibles totales, posibles. Entonces, este tipo de representación que nosotros tenemos, que es nuestra regla básica, es la regla de Laplace, se relaciona, observen ustedes, esto es total y esta es parte. Entonces, se relaciona con nuestra frecuencia relativa. En este caso, con frecuencia relativa, ¿sí? Dice, ¿algún valor de la tabla coincide con tu respuesta a la probabilidad de obtener cara? Entonces, por ahí va a ir relacionando. Y para relacionar, tiene que ser la probabilidad que está expresada en regla de Laplace con qué valor de la tabla va a ir comparando. Dice, A, motivar a los estudiantes para que el aprendizaje, motivar, ¿cuál es mi objetivo? Motivarlos para que el aprendizaje de las probabilidades, dice, a los estudiantes para el aprendizaje de las probabilidades mediante una actividad experimental. Hace más que ello, ¿sí? Porque aquí en la número 3, pues hay una consigna que el estudiante tiene que lanzar. Dentro, ya de por sí, la actividad tiene que ser motivadora. Vamos a la letra C. Calcular experimentalmente las probabilidades de diferentes sucesos y organizar la información en tablas. Claro, organiza, sí. Aquí está, en la número 2. En la número 2, organiza. La número 1 inicia motivando mediante una actividad experimental, lanzando una moneda, y quizás hubiera sido otro lanzando un dado. Empieza motivando con una actividad experimental, la 1. La 2 organiza la información, eso hace en la 2. En la número 3, recuerden que el principal propósito está en función a la última consigna, ¿sí? A la última consigna. Creo que lo habíamos visto en una de las, en una de las situaciones problemáticas, también vimos algo similar, ¿sí? Algo similar. Creo que lo hicimos cuando estuvimos desarrollando una situación de regularidad, equivalencia y cambio de los patrones geométricos. ¿Cuál era el propósito? Era que el estudiante, pues, determine lo que era un patrón geométrico. Muy bien. Similares aquí, nos vamos a la última consigna. ¿Algún valor de la tabla coincide con tu respuesta a la probabilidad de obtener cara? Entonces estamos observando que es frecuencia relativa. B, reconocer que la frecuencia relativa para un número creciente de intentos se aproxima más a la probabilidad clásica. ¿Sí? Entonces borramos todo y marcamos la letra B de bebé. Continuamos, dice, en un taller textil se producen 1000 camisas y 4000 polos diariamente. Mediante un control de calidad periódico de dichas prendas, se ha establecido que el 3% de las camisas y el 2% de los polos presentan fallas en su costura. Con respecto a la situación referida, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es necesariamente correcta? Necesariamente correcta, en función a los datos que nos dan. Muy bien, tenemos 60 segundos. La anterior es
Letra B. Sí, la anterior es la letra B. Que estaba relacionado con la frecuencia relativa. Letra B. Muy bien, vamos a analizar esta situación. Vamos a ir analizando. Observen ustedes, me dice aquí, en un taller textil se producen 1000 camisas y 4000 polos diariamente. Mediante un control de calidad periódico de dichas prendas, se ha establecido que el 3% de las camisas, el 2% de los polos, observen ustedes, a mí me dicen 3% de las camisas y 2% de los polos. Pero ese 2%, ¿sí? Es de 4000, ¿sí? 2% de 4000. ¿Sí? 2% es de 4000. Si 2% es de 4000, ¿sería lo mismo decir 2% de 100? Dice que de 4000, el 2% de polos presentan fallas. De 4000, 2% presentan fallas. ¿Esos 2% podría aplicar a 100 polos? Muy bien, exacto. Profesora, claro, el 2% es de 4000. Entonces nosotros no podemos aplicar, porque el 2% no podemos decir que exactamente 2 polos presentarán fallas en su costura. Perfecto, entonces esa afirmación no es correcta. Y otro detalle, me dice afirmaciones necesariamente correctas cuando cuando tenemos esta consigna, es generalmente por situaciones explícitas que están ahí, a simple vista. ¿Qué dice la letra C? Si se toma al azar una prenda, dice aquí, ya sea camisa, ya sea polo, existe la probabilidad del 5%. Aquí entra otro conocimiento con respecto al uso de operar porcentaje. ¿Sí? Hay situaciones en las cuales nuestros estudiantes comúnmente realizan. Si ellos, por ejemplo, aplican que 2%, si me dice a 4000 es lo mismo que aplicar 2% a 100. No es lo mismo. Aquí, por ejemplo, lo que hacen es suman los porcentajes, 3% más 2%. También es una situación, no es correcto. Letra B dice, así, la información está explícita. Si del total de camisas producidas en el día se escoge al azar una de las 1000 camisas, el 3%, ¿cuánto sería? 0,03. ¿Sí? Ese es el 3%, el 3% de 1000 camisas. Muy bien, si queremos hacer la conversión. Ok, entonces, necesariamente correcta. Información explícita que está ahí. Letra B de bebé. Pasamos inmediatamente a la siguiente. Me dice, una docente mostró a los estudiantes una ruleta circular no trucada en posición vertical y dividida equitativamente en 4 regiones. Cada región ha sido etiquetada con la letra ABCD. Y pregunta, si giramos la ruleta con fuerza, ¿podremos saber en qué letra se detendrá? Un estudiante respondió lo siguiente, creo que sí. Por ejemplo, si la ruleta empieza a girar cuando la flecha señale la letra A, es más probable que cuando se detenga, la flecha también señale la letra A. ¿Cuál de las siguientes alternativas expresa el error en el que incurre el estudiante? Muy bien, tenemos 3. Muy bien, ya estamos con Jesús, con Aldair.
Estamos con Judith, Rigoberto. Tenemos a Oscar, tenemos a Rocío, que nos están enviando su respuesta. Ok, vamos nosotros desarrollando. Aquí nos habla de, ¿dónde está? Probabilidades. Es una situación en la cual un estudiante responde lo siguiente. Dice, si giramos la ruleta con fuerza, podremos saber en qué letra se detendrá. Está dividida en 4 regiones, una ruleta circular. Indica, creo que sí, si la ruleta empieza a girar en la letra A, es más probable que se detenga la flecha, dice, es más probable que cuando se detenga la flecha también señale la letra con la que inició. ¿Sí? Observen ustedes, empieza con A y termina con A. ¿Cuál es el error? Tenemos que identificar el error. ¿Qué me dice la letra A? Considerar que la probabilidad de obtener A es mayor que la probabilidad de obtener B, C, D. En este caso sí nos dice, pero ¿por qué? Entonces la letra A no marcamos la letra A. Letra B, considerar que obtener A, B, C, D, cada vez que se gire la ruleta son eventos dependientes, pero no nos indica qué. C, considerar la letra de inicio, una condición, que es una condición que influye en la probabilidad. Entonces, si inicia en B, terminará en B. Eso es lo que nos quiere decir. Por lo tanto, ese sería el error. Aquí está. Perdón. Marcamos la letra C de casa, ¿sí? C de casa. Continuamos. Dice, en una caja vacía se han colocado 4 bolas blancas y 4 bolas negras, del mismo tamaño, peso y textura. ¿Cuál de las siguientes acciones se debe realizar para que la probabilidad de extraer una bola negra de la caja al azar sea 3/5? Y aquí tenemos 3 alternativas. Vamos a desarrollar. Muy bien, vamos a desarrollar esta situación. Me indica aquí, esto es disciplinar, no entra en ningún aspecto pedagógico. Me dice que tenemos 4 bolas blancas y 3 bolas negras, 4 blancas y 3 negras, en total hay 7, ¿sí? Hay 7 casos posibles, casos favorables. Y dice, pregunta, ¿cuál de las siguientes acciones se debe realizar para que la probabilidad de extraer una bola negra, aquí está, una bola negra, sea 3/5? Observen el número 3. El número de bolas negras no ha cambiado. Está igual. Lo que ha variado
son los casos posibles, la totalidad. Eso es lo que ha variado. Por lo tanto, tiene que variar en bolas blancas. Bolas blancas son 4. Para que queden 5, el total, quito 2. Entonces sería 2 bolas blancas y aquí sería 5. Muy bien. Entonces marcaríamos la letra B. Retirar de la caja 2 bolas blancas. Aquí está. ¿Ok? Retirar de la caja 2 bolas blancas. Borramos todo, continuamos. Dice, una docente tiene como propósito que los estudiantes calculen y comparen la probabilidad de diferentes sucesos. Para ello plantea la siguiente tarea. Tiene 3 cajas. Muy bien. 3 cajas contienen bolas negras blancas. Si se extrae al azar una bola de cada caja, ¿en qué casos hay mayor probabilidad de obtener una bola blanca al primer intento? Felipe, un estudiante, respondió, en los 3 casos hay igual probabilidad, porque en todas las cajas hay exactamente 3 bolas blancas. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para brindar una adecuada retroalimentación al estudiante de modo que reflexione sobre su concepción errónea? Muy bien, tenemos 3 acciones, indicamos cuál es. Ok, ya tenemos a Jaime que nos está enviando su respuesta, tenemos a Lair, tenemos a Judith, Pablo, Héctor, tenemos a Jesús, tenemos a Oscar, Gardel, que nos están enviando su respuesta. Vamos nosotros analizando aquí, observen ustedes el propósito, que calculen y comparen la probabilidad. Se presenta una situación. ¿Cuál es la mayor probabilidad de obtener una bola blanca? Bueno, Felipe dice que en los 3 casos hay igual probabilidad porque en todas las cajas hay exactamente 3 bolas blancas. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes acciones para brindar una retroalimentación de acuerdo a su error? Él solamente se está centrando en las bolas blancas. Como hay 3 en cada una, tienen la misma probabilidad. No está considerando algo, ¿sí? Recuerdan que de acuerdo a la regla de la Place tenemos casos favorables y casos posibles. Está mirando casos favorables. No está mirando en su totalidad, ¿sí? En su totalidad la diferencia de números de casos posibles de la caja A, B y C. Entonces, ¿dónde nos vamos? Letra A. Dice, explicarle que la probabilidad se puede representar como una fracción. Nosotros le explicamos, dice, una fracción en la que el numerador expresa la cantidad de casos a favor y el denominador cantidad total de posibles resultados de un experimento. Ya le damos como respuesta, ¿no? Luego pedirle que calcule la probabilidad asociada a cada una de las 3 cajas, que determine cuál de las 3 fracciones es la mayor. Le indicamos qué es lo que tiene que hacer. Nos vamos a la letra C, preguntarle, ¿cómo se calcula la probabilidad de un experimento? Muy bien. Le preguntamos ello y quizás nos pueda indicar, ¿sí? ¿De cuántas formas diferentes se puede representar una probabilidad? La representación de una probabilidad. Más que todo aquí es que el estudiante no está considerando la totalidad de los casos, ¿sí? Conviene usar la representación porcentual, porcentaje. Entonces, por ahí como que no estamos direccionándonos al error. Muy bien. La letra B que dice, pedirle que cuente las bolas blancas y las bolas negras y la cantidad total. Acá está el total, ¿sí? Luego preguntarle, ¿en las cajas hay la misma cantidad de bolas blancas? Dice,
¿Hay la misma cantidad total de bolas? No, no hay la misma, no va a indicar. ¿Será lo mismo tener 3 opciones de 6 que 3 de 7 o 3 de 8? ¿Esto afectará el valor de la probabilidad? ¿En qué caso? ¿Por qué? Se direcciona justamente al error. Y el error está en que no considera la totalidad. Tiene 3, 3, 3, pero ¿qué significa sacar 3 de un total de 6? 3 de 7, 3 de 8. Tiene la igual probabilidad, quizás decirle, ¿no? 3 de 6 que 3 de 8. Entonces, para que pueda ir reflexionando sobre su error. Muy bien. Continuamos. Siguiente. Dice, ¿cuál de los siguientes eventos tiene la mayor probabilidad de ocurrencia? Tenemos 3 eventos, pero acá sí podemos ir desarrollando, ¿sí? Acá podemos ir desarrollando. Desarrollamos. Tenemos 1 minuto. Ok, Adrián, no te preocupes, sí, van a compartir la clase, la grabación, sí, no te preocupes. Vamos desarrollando. Aquí tenemos eventos que tienen la mayor probabilidad de ocurrencia. Y en los 3 casos nos habla de lanzar simultáneamente 2 dados. ¿Sí? En los 3. 2 dados y 2 dados. Muy bien. Me dice que en uno se obtenga el número par, impar. Tenemos. El otro me dice que el producto de las cantidades sea a lo más 10, es decir, de 10 para abajo. Y el otro dice que la suma, el segundo es el producto y el otro es la suma. Que sea igual o mayor que 8. Muy bien. Cuando nosotros tenemos estos 2 dados para saber todos nuestros casos favorables, casos posibles, nuestro espacio muestral, lo que nosotros comúnmente realizamos es lo siguiente. Muy bien, Jesús. Muy bien. Siempre van a encontrar, por ejemplo, dice ruleta no trucada. Van a encontrar con esta expresión. O también con dados no cargados. Lo que sucede es que siempre van a encontrar esa situación que los daditos, para que no vayan a pensar que es una pregunta lógica, de razonamiento lógico, que por ahí puede haber alguna trampa, siempre se da la opción de que el dado no está cargado. Es decir, que no contiene imán. Ustedes saben que los dados cargados en esas salas de juego, ¿sí? Muchas veces para favorecer un número se tiene un imán por dentro. Por eso dice dados no cargados. Muy bien, siempre van a encontrar, para evitar alguna situación, siempre van a colocar en las situaciones, colocan dados no cargados. Muy bien, cuando nosotros realizamos este tipo de acción, nosotros representamos 2 dados no cargados. Y muchas veces lo hacemos de esta manera. Aquí está, les voy a presentar. Aquí está. El cuadrito que se está presentando en la parte inferior. Utilizamos, ¿sí? 6, 6. Y ahí tenemos todos los casos posibles, que son 36 en total. Una vez que nosotros
desarrollamos, ¿sí? Vamos nosotros marcando. Por ejemplo, a mí me dice letra A, par, impar. Ah, muy bien, tiene que ser par, impar. 1, 1 no puede ser, hay dos impares. 1, 2 sí, tengo impar y par. 1, 3 no puede ser, 1, 4 sí, y 1, 6. Estoy marcando todo lo que implica casos favorables según la letra A. Aquí de igual manera, par, impar, y así sucesivamente voy marcando, ¿sí? El otro caso dice las cantidades sea a lo más 10, a lo mucho 10, de 10 para abajo, que el producto de dos números. Por ejemplo, aquí busco 5 por 2. 5 por 2, 10. 4 por 2, 8. Muy bien, esta es la letra B. Lo otro sería la letra C. Dice igual o mayor que 8, pero la suma, ¿sí? La suma. La suma que sumados me den 8, igual a 8 o mayor que 8. Acá está 5, 3, 8. 5, 4, 9 es mayor que 8. Entonces voy marcando. Claro, aquí ya lo hice, porque esto nos demora un poquitito de tiempo. Lo hacemos de forma rápida. Y aquí ya está. Aquí tenemos. En la letra A nos salen 18 casos favorables, la B 19 casos favorables y en la C nos sale 15 casos favorables. Entonces, ¿quién tiene mayor probabilidad? Letra B de bebé, ¿sí? Letra B de bebé. Muy bien. Nos vamos a la siguiente. Aquí está. Dice, un docente presenta la siguiente situación sobre probabilidad. Aquí está una situación. 3 estudiantes presentan sus resultados. ¿Quién indica lo correcto? Vamos a dar lectura, ¿sí? Vamos a dar lectura. Me dice, Pablo y Miguel están jugando un juego de encestar que consiste en lo siguiente. Desde una determinada posición realizas un lanzamiento. Si aciertas, dice, el primer tiro, puedes repetir el lanzamiento. Si lo fallas, ya no puedes seguir lanzando. Muy bien, aquí está. Por tanto, es posible conseguir 0 puntos, claro, si es que falla en el primer lanzamiento, y 1 punto acertando. Muy bien, acertando el primero y fallando el segundo. Y 2 puntos acertando los 2 lanzamientos. Pablo suele acertar 70% de sus lanzamientos. Pregunta, ¿qué puntuación es más probable que consiga Pablo? ¿0, 1 o 2 puntos? Muy bien, tenemos 60 segundos para responder.
Muy bien, entonces vamos a desarrollar. Sí, vamos a ir desarrollando. Aquí nos dice lo siguiente. Hay una información, dice, Pablo suele acertar el 70% de sus lanzamientos. Entonces, cuando acierta, nosotros decimos es el 70%. Y un 30% está aquí. Entonces, ¿qué decimos? Que en el primer lanzamiento hay un 70% que acierta y hay un 30% que falla. Pero si falla, es cero. ¿Sí? No tiene puntuación. Si falla, es cero, no tiene puntuación. Y luego, si es que acierta en el primer lanzamiento, continúa. ¿Sí? Continúa. Y de igual manera, aquí tenemos 70% que acierte y tenemos un 30% que falle de acuerdo a la información. 30%. Aquí está. Entonces, aquí tiene un punto, aquí tiene un punto y aquí tiene 0. Entonces tiene 1, 1. Acá tiene 1, 0. Y aquí tiene 0. Muy bien. Entonces aquí acierta. Tiene letra A, letra A. Aquí acierta y falla. Y aquí falla. Entonces vamos obteniendo las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que acierten los dos? ¿Cuál es la probabilidad que acierte aquí en uno y en el otro falla? ¿Y cuál es la probabilidad de que falle? Entonces aquí ya les voy a presentar. Ahí tenemos, antes de ello. Observen ustedes, ya el cuadradito está más ordenado que el de abajo. Y vamos determinando la probabilidad. La probabilidad del primero, que acierten los dos. Entonces, lo que realizamos es aplicamos 0,7, que es el 70%, por 0,7, y tenemos una probabilidad de 0,49, que los dos acierten. Siguiente, la probabilidad que uno acierte y falle, el otro, el segundo, multiplicamos sus porcentajes respectivos, es un 0,21, y la probabilidad que falle es igual a 0,3, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los resultados de probabilidad, ¿qué es más probable que consiga Pablo? Tenemos 0,49, entonces lo más probable es que acierte en los dos. Por lo tanto, obtenga 2 puntos. Muy bien. Vamos borrando todo y continuamos con el último y con ello cerramos. Manuel tiene una caja con 4 bolas azules y 5 bolas rojas. Todas las bolas son del mismo tamaño, masa y textura. Si se extrae una bola de la caja y sin devolverla, luego se extrae otra, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Ahí está. Tenemos 60 segundos.
Muy bien, entonces vamos a desarrollar, nos vamos a ir a desarrollar la letra C, ¿sí? Por factor tiempo. Por factor tiempo. Me dice 2 bolas rojas. Observen el número de bolas rojas. Tenemos 5. La primera que sea roja. En total tengo 9. En este caso multiplicamos. Es una extracción sin devolución. Entonces el número de bolas rojas será 4, porque ya nos queda una menos. Y el total ya no es 9, sino 8. Multiplicando, desarrollando, nos da 5 sobre 18. Entonces, ¿qué hacemos? Marcamos, aquí está, letra C de casa, ¿sí? Letra C de casa. Ahora sí, damos por concluido. Aquí vamos presentando. Recuerden que el día de mañana ustedes tienen sus simulacros, se coordinan con el área de administración para que ustedes puedan acceder al enlace. Les van a compartir un enlace, ¿sí? Recuerden que llegar al éxito solamente depende de cada uno de nosotros. Vamos practicando todo lo que hemos desarrollado. Voy a cerrar el día de hoy la sesión con esta frase de, bueno, ahí está Dwayne Johnson. Él es conocido como La Roca y me pareció interesante traer esta frase. Dice, el éxito no se da de la noche a la mañana. Es cuando cada día eres un poco mejor que el día anterior. Todo suma. Muy bien. Ahora sí, me despido de cada uno de ustedes. Éxitos asegurados a cada uno y practicar, revisar más. Recuerden, revisen sus textos, de ahí también sale, revisen sus textos, ¿sí? Nos vemos, cuídense. No me han indicado la hora del examen, no me han indicado la hora, seguro que a ustedes les van a precisar. No me han indicado la hora, pero sí me precisaron el día, solamente el día, ¿sí? Hasta la próxima, bendiciones, bye bye, buenas noches. Buenas noches. Ok.